Hola, ¿cómo están? Les voy a dejar la primera clase, la que estuvimos trabajando intervalos reales, y para eso comenzamos hablando de los números reales. Y lo que hicimos fue clasificar los diferentes conjuntos numéricos que conocíamos, empezando por los números naturales, que fue el primer concepto que creó el hombre para definir a los números. Con este conjunto de números naturales el hombre pudo hacer sumas y multiplicaciones, pero lo que no pudo hacer fueron todas las restas, ya que en los números naturales podíamos restar siempre que el primero de los números fuese mayor que el segundo. Pero ¿qué sucedía si queríamos hacer, por ejemplo, en el conjunto de los números naturales, 1 menos 2? Nuestro resultado sería menos 1, y esto no pertenece a los números naturales. Entonces se amplió el concepto numérico encontrando al conjunto de los números enteros. Estos números enteros son los números negativos enteros, es decir, que no hay fracciones, no hay números decimales, solamente números enteros negativos. Ahora bien, con estos dos conjuntos numéricos, con los naturales y con los enteros, el hombre pudo hacer las operaciones de suma, de resta y de multiplicación. Pero no podía hacer todas las operaciones de división que quisiera, ya que muchas veces las divisiones no daban de manera entera. Por ejemplo, 3 dividido 2, 3 medios. Así surge el concepto de números racionales. Recuerden que los números racionales pueden ser escritos como fracción, pueden ser escritos como número decimal. El 1,5 es la fracción 3 medios. Y también pueden ser escritos como números decimales periódicos, positivos o negativos. Con estos tres conjuntos numéricos, con los naturales, los enteros y los racionales, el hombre pudo hacer todas las operaciones que quiso. Pero luego aparecieron ciertos números que no tenían razón de ser porque no cumplían con ninguna regla de los números anteriores. Es decir, tenían infinitas cifras decimales, pero no se repetían como acá. No se podían escribir como fracción, entonces dejaron esos números escritos como aparecían y los llamaron irracionales. Las raíces cuadradas de los números primos, raíz de 3, raíz de 5, raíz de 7, raíz de 10, bueno, aunque ya no es un número primo, pero son todos números irracionales. También aparece el número irracional pi y el número irracional e. Con todos estos números, se arma lo que se conoce el conjunto de los números reales. Nosotros vamos a trabajar con estos números reales y vamos a trabajar con estos números reales ubicándolos, representándolos, seccionándolos en la recta real. Vamos a trabajar con intervalos. ¿Qué significa un intervalo? Un intervalo es un subconjunto. ¿Y qué significa un subconjunto? Bueno, un intervalo o subconjunto es una porción de la recta real. Si nosotros tenemos la recta, cuando marcamos el 0, el 1 y el 2, estamos marcando los números naturales. Cuando marcamos hacia la izquierda, estamos marcando ahora los números enteros. Si tomamos algún número intermedio, estamos marcando los números racionales, positivos o negativos. Y aquí hay también números irracionales. Por aquí va a estar la raíz de 5, antes del 3. Con todos estos números, los naturales, los enteros, los racionales y los irracionales, nos queda completa la recta real. Es decir, podemos decir que este conjunto que nosotros dibujamos, esta línea que nosotros dibujamos, está completa. Ahora bien, vamos a aprender o a recordar, si ya lo vieron, de qué manera podemos tomar una sección de esta recta y de qué manera podemos escribir una sección de esta recta. Para eso nosotros usamos matemáticamente lo que está escrito acá, que son desigualdades. Las desigualdades se leen siempre desde la variable, que es la letra x, hacia los números. En este caso a mí me dice que x es más chica que 5 o igual a 5.
porque tiene esa rayita abajo, esto significa menor o igual. O que x es más grande que 1 o igual a 1. Si nosotros tuviéramos que representar esto, que en realidad lo vamos a tener que hacer en la recta real, lo que hacemos es marcar los extremos. En este caso, el 1 y el 5. Es decir, este punto que está aquí y este punto que está aquí. Y debemos ver cuál es el segmento de la recta real que cumple con la condición que me dicen acá. Que los números sean más chicos o iguales que 5 y a su vez sean más grandes o iguales que 1. Bueno, más chicos o iguales que 5 son los números que están hacia la izquierda. Y más grandes o iguales que 1 son los números que están hacia la derecha. Como estamos tomando el 1 y el 5 porque aparece el igual, se escriben estos corchetes o puntos cerrados. Y así queda representada en la recta real el intervalo menos 1, 5. Dos maneras de escribir esto. El intervalo, perdón, ¿por qué dije menos 1? No, es 1, 5. O el intervalo 1, 5. Entonces, se puede escribir así, así, y se representa en la recta real. En realidad no se representa, lo que hace es se ubican el segmentito que están pidiéndome. Vamos a ver otro. Bueno, acá hay teoría. Un intervalo puede ser abierto. Abierto significa que no va a tomar el extremo, que no va a tomar el punto. Por ejemplo, si teníamos el 1, 5, acá vamos a marcar el 1 y el 5 y vamos a tomar todos los números que estén entre 1 y 5 sin agarrar el 5 y sin agarrar el 1. Por eso se hacen paréntesis. Por eso aquí no aparece el igual, porque los números son o más chicos que uno de los extremos o más grande que el otro de los extremos. La escritura entonces es con la desigualdad sin el igual y también se puede representar con los paréntesis o con los puntos abiertos. Esto significa que no se toma el extremo. Mientras que en el que hice antes de ejemplo, en el que hice antes en el video, el 1 y 5 son partes del intervalo porque el conjunto me dice que están los extremos porque hay un igual. Ustedes pueden pausar el video, leer la teoría. Recuerden que este año yo les voy a ir brindando la teoría, así que es importante que también que lo lean, que lo entiendan, para poder resolver mejor la ejercitación. Un intervalo será semiabierto o semicerrado también cuando tiene un extremo que sí se toma, como por ejemplo acá, y un extremo que no se toma. Por ejemplo, podemos tener el intervalo menos 2, 5. Este intervalo, menos 2, 5, es el intervalo que toma el extremo menos 2, pero que no toma el extremo 5. Son todos los valores que van a ser mayores o iguales a menos 2, pero menores a 5. Y acá les puse las tres cosas que tenemos que saber hacer. Escribirlo como desigualdad, escribirlo como intervalo y ubicarlo en la recta real. Podemos ubicarlo en la recta real así, o recuerden también que pueden hacer un puntito cerrado en el menos 2 y un puntito abierto en el 5. Un intervalo infinito es aquel intervalo que toma el extremo, uno de los extremos, el infinito. Ustedes recuerden que en la recta real tienen infinitos positivos hacia la derecha o infinitos hacia los negativos, hacia la izquierda. Entonces, si yo escribo que quiero todos los números menores o iguales a menos 3, yo parada acá en el menos 3, voy a querer todos los números menores o iguales, y esto no se termina nunca. Como tomo el extremo, es un corchete, me quedó medio paréntesis, pero es un corchete,
Ahí está. Y si yo tuviera que escribir el intervalo, esto sería desde menos infinito a menos 3. Como el menos infinito o el más infinito nunca se pueden tomar, son paréntesis los que lleva el extremo del intervalo. Bueno, y acá tenemos que trabajar con algunas de las cositas que estuvimos viendo, y estas son las cosas que ustedes tienen que resolver, que tienen un montón de tiempo para hacerlo. Recuerden que me pueden volver a preguntar antes de entregarlo si hay algo que no salió. Nosotros vamos a trabajar con un intervalo, en este caso el intervalo menos 4, 6. Vamos a clasificarlo. Este intervalo no toma el extremo ni menos 4 ni el extremo 6, por lo cual es un intervalo abierto. Esto me dice que quiero todos los números más grandes que menos 4 y más chicos que 6. Si tuviera que escribirlo matemáticamente, tengo que escribir que quiero todos los números sin el igual más grande que menos 4 y más chicos que 6. Y si tuviera que representarlo en la recta real, tendría que marcar el menos 4 y el 6. Así o así, o así y así, con el 0 aquí en el medio. Recuerden que esto ustedes lo tienen que hacer con elementos de geometría. Yo estoy trabajando escribiendo en una pantalla, así que se me complica. Bueno, y acá nosotros tenemos que trabajar y hacer lo que falta en este caso. Esto es un intervalo que tiende al infinito, son todos los números mayores que 1. Si lo tendríamos que escribir, serían todos los números mayores que 1. Y si lo tuviéramos que graficar, sería desde el 1 hacia el infinito. Los dos que quedan son para ustedes. Acá hay que completar la recta. En este hay que completar la recta y escribir la desigualdad. En este hay que escribir qué tipo de intervalo es, cómo se leería, qué números son los que están en el intervalo, escribir la desigualdad y graficar la recta. Después lo que estuvimos haciendo en clase fue trabajar con este cuadrito y completamos alguno. Creo que el que completamos fue este. Ustedes miren la definición matemática que está acá. Ustedes en la definición matemática se tienen que quedar con esto de aquí y leerlo como siempre. En este caso me dicen que los números que yo tengo que representar son más grandes o iguales que menos 1, y los números que tengo que representar son menores que 3 o iguales que 3. Entonces la recta real queda así. En este caso a mí me dice que tengo que representar los números más grandes que 1 y menores o iguales que 5. Los números más grandes que 1 y menores o iguales que 5. Vamos a poner el 0. Entonces, o hacemos paréntesis y corchetes, o hacemos punto cerrado y punto abierto. Yo voy a hacer paréntesis, más grandes que 1 y menores o iguales que 5. Y esta es mi representación gráfica. El intervalo sería el intervalo que empieza en 1 y termina en 5, semiabierto. Luego los que hicimos en clases fueron estos dos, porque estos dos trabajan con algo que se llama módulo, que no sé si ustedes se lo recuerdan. Igualmente vamos a trabajar más con eso. El módulo, vamos a ver la teoría de esto en serio. Yo ahora se los planteo para que lo sepan. Se escribe con dos barras paralelas. El módulo indica la distancia desde un número hasta el 0. Si a mí me dicen que el módulo de x es menor a 3, me están diciendo que todos los números están a una distancia más chica de 3 con respecto al 0. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar? Vamos a agarrar la recta, vamos a marcar el 0, el 3.
¿Por qué marco el 3 y el menos 3? Porque como nosotros estamos hablando de módulo, y el módulo me dice todos los números que están a una distancia de 3, menor a una distancia de 3 con respecto al 0, ustedes imagínense el 0, como les había dicho, como una puerta. Si hay una puerta y ese es el 0, y a mí me dicen ubicate a menos de 3 baldosas de la puerta, yo me puedo ubicar del lado de adentro y estar cumpliendo que estoy a menos de 3 baldosas, o pararme del lado de afuera y también estoy cumpliendo que estoy a menos de 3 baldosas. Entonces el módulo siempre va a tener como los dos caminos, el lado positivo y el lado negativo para ver. Como me dicen que quiero menor, me están diciendo que tome este espacio de acá. Y el intervalo va a ser el intervalo que empieza en menos 3 y termina en 3. Mientras que si me dicen que el módulo de x es mayor o igual a 3, me están diciendo que yo me tengo que parar a una distancia más grande de 3 con respecto al 0. Entonces, si yo tengo al 0, me voy a parar a una distancia más grande de 3, ¿cuándo? Cuando esté acá, en 4. Cuando esté acá, en 5. ¿Por qué? Porque desde el 0 estoy alejándome cada vez más. Discúlpenme. Entonces, acá tenemos lo que nos está pidiendo, que estamos a una distancia más grande de 3. Pero eso es de un lado de la puerta, de un lado del 0. Del otro lado del 0 también va a pasar lo mismo, porque yo voy a estar parándome a una distancia mayor o igual a 3 cuando me empiece a parar en este lugar que está pintado. La forma de escribir esto es una unión de intervalos, uno que empieza en menos infinito y termina en 3, y el otro que empieza en menos 3, y el otro que empieza en 3 y termina en más infinito. Recuerden, esto se los dije en clase, se los digo ahora, la recta se lee de izquierda a derecha, por eso empiezo con este intervalo de acá. Empiezo escribiendo desde menos infinito hasta menos 3. Los demás les quedan a ustedes para trabajar. Y lo que vamos a hacer ahora es ver alguna operación de intervalos muy simple, que es la unión de intervalos. ¿Qué significa unir? Significa juntar todos los elementos. Yo tengo un conjunto, un pedazo de recta, que va a ser uno de los intervalos, en este caso va a ser este, y tengo otro conjunto, otro pedacito de recta, que va a ser este de acá. Vamos a dibujar los dos. Vamos a dibujar el primero, que va desde el menos 5 al 0. Me desprolijo. Y vamos, este es el primero de los intervalos, ¿sí? Vamos a cambiar a ver si puedo cambiar el color. Y vamos a tomar este otro de los intervalos, el que está acá. Ese intervalo que está acá es el intervalo que empieza en menos 1, aquí, y termina en más infinito, es decir, continúa eternamente. Nosotros tenemos que decir cuál es el resultado de unir estos dos intervalos. El resultado de unir estos dos intervalos van a ser todos los elementos que pertenecían al menos 5, 0, más todos los elementos que pertenecen al menos 1 infinito. Hay elementos, como estos que están acá, mezclados, que pertenecen a los dos. Pero la unión de estos dos intervalos, esta operación, es el intervalo que empieza en menos 5 y termina en más infinito. Vamos a hacer otro ejemplo más. Ahora vamos a hacer la recta primero. 0, menos 1, 3. Y vamos a cambiar colores, así se ve más.
vamos a hacer este. El menos 1, 3. El menos 1, 3 es el intervalo que empezó acá y terminó aquí. Es este intervalo de acá. Y vamos a hacer el intervalo 2, 4. Vamos a buscar otro color. Vamos a dar el rojo. Vamos a hacer el intervalo 2, 4. El intervalo 2, 4 va a ser el intervalo que empiece aquí y termine acá. También con paréntesis, también con paréntesis. Es decir, si yo lo tuviera que pintar, es este de aquí. La unión de estos intervalos son los elementos del verde, más los elementos del rojo, más los elementos que tienen en común verde y rojo. Entonces, si yo miro toda esta recta, empezaríamos en menos 1 y terminaríamos en 4. Esa es la unión de los intervalos. Recuerden que el menos 1 empieza como un intervalo cerrado, así que aquí se escribe como un intervalo cerrado. Si tuviera que escribirlo de manera de desigualdad, serían todos los números que son mayores o iguales a menos 1 y menores a 4. Bueno, esto es todo lo que les di. Lo que queda por acá abajo es ejercitación que tienen que trabajar ustedes, en donde tienen los intervalos, tienen que representarlos, escribirlos como inecuaciones, y después realizar las uniones y también escribirlas como inecuaciones. Cualquier duda, cualquier pregunta, recuerden que además de tener la ejercitación acá, yo se las voy a subir al Classroom como un archivo aparte para que no tengan que mirar el video e ir parándolo y sacar la ejercitación de ahí. Bueno, les mando un saludo, chicos. Nos vemos el jueves.